Hola, espero que estén todos muy bien. Es un gusto estar nuevamente en este espacio donde compartimos eh, temas, conocimiento en general de culturas antiguas, específicamente, más específicamente de la región del Antiguo Oriente Medio. Este año tenemos la propuesta eh, en la que presentamos con un título un poco amplio, eh, símbolos sagrados, en el cual vamos a intentar abordar la problemática simbólica en precisamente este recorte espacio-temporal, el antiguo Oriente Medio, pero con la posibilidad también de ir expandiendo eh, la visión hacia el cristianismo primitivo y, ¿por qué no, también al tiempo actual? Porque los símbolos, o muchos símbolos que nacen en los tiempos antiguos, nos han llegado a nosotros, por supuesto, con lo que significa el filtro del transcurso del tiempo, la situación, el contexto en el que vivimos en la actualidad, los ha ido modificando, pero muchos de ellos efectivamente nos han llegado y tienen una vigencia notable. Otros no, otros han mutado en otros sentidos y bueno, se han ido transformando y otros se han ido perdiendo también. Pero tenemos muchos elementos en la actualidad que siguen emparentados con los sentidos que tenían estos símbolos en la antigüedad. Por eso lo primero que vamos a ver en esta primera entrega es el recorte espacio-temporal. ¿Dónde nos vamos a mover? ¿En qué mundo vamos a tratar de ver cómo estos símbolos funcionaron? Eh, Vamos a compartir, veamos que esté todo bien. Ahí estamos. Bueno, bueno, como siempre lo hacemos, habitualmente lo hacemos, presentamos el título de nuestro espacio. Desde ya estamos sumamente agradecidos a la Universidad de Rosario, que permite este tipo de aproximaciones, este tipo de propuestas, y por supuesto también a toda la gente que nos sigue. Hace muchos años que estamos trabajando estos temas y bueno, como siempre, mi gratitud infinita a todos los asistentes al curso y a todos también aquellos que a través de la web eh, se acercan a ver lo que hacemos y bueno, eso nos pone muy, muy contentos. Entonces empecemos hablando un poco del título. El título del espacio es Literatura, Mitología y Religión en el Antiguo Oriente Medio. El tema particular de este año son los símbolos sagrados, ¿no? Pero el título nuestro es este que lo mantenemos desde los comienzos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos llamamos así? Nos llamamos así porque la literatura va a ser nuestro elemento fuente. Nosotros vamos a la fuente histórica, pero también a las fuentes mitológicas por encima de todo, ¿no? Porque la mitología justamente está en los antiguos relatos que nos llegan a través del registro epigráfico, ¿no? Este tipo de la escritura antigua, los antiguos relatos de la mitología, ¿no? Están por escrito. No tenemos la posibilidad, como por ahí tiene otro tipo de historias más cercanas, de la posibilidad del registro oral o de las huellas, en todo caso, del registro oral ya transformado. Nosotros no tenemos esa posibilidad, así que nuestras fuentes son justamente los relatos escritos. Mitología tiene que ver en términos generales, con los dioses, ¿no? Con la actividad de los dioses en aquellos tiempos donde las cosas fueron creadas, el mundo que rodeaba a los
a las personas de la antigüedad, era un mundo formado por los dioses, creados en algún momento por los dioses, ¿no? El mundo, o sea, lo material, pero también aquello que tenía que ver con los oficios, ¿no? Todos los oficios habían sido dados en un momento como una bondad de los dioses a los seres humanos. Bueno, la palabra religión, nosotros particularmente estamos trabajando, en la actualidad tenemos múltiples religiones que tienen distintos aspectos litúrgicos, cada una, ¿no? Cada una con sus libros y demás. Nosotros nos vamos a referir a las religiones antiguas, que por lo general, si bien tienen cierta formalidad, por supuesto que la tienen, no tienen el grado de formalidad que tienen las religiones actualmente. Son diferentes. Por eso se hablaba que el judaísmo era una religión del libro, porque había un dogmatismo muy grande justamente por el mismo libro, la Biblia, ¿no? Y después eso pasó al cristianismo y a las demás religiones también. Las religiones antiguas no tienen esa característica tan marcada, ¿no? Había, por supuesto, libros, pero pasaba por otro lado el tema de la religión y no tanto por el dogmatismo como se dio después. Y el recorte espacial nuestro va a ser el Antiguo Oriente Medio, que acá tenemos un mapita que lo vamos a ver ahora. Acá está. En el lado izquierdo tenemos los mapas, no sé si estará totalmente actualizado, esto puede ir cambiando, ¿no? Pero en términos generales son estos los lugares, ¿no? Los actuales países, es toda esta zona. Vamos a trabajar la zona de Egipto, la zona sería lo que consideramos que se llama Palestina, por el norte ya está Siria, Irak, Irán, y algunos aspectos tal vez de la península de Anatolia, también la zona de Turquía. Pero en términos generales, estos son los países que actualmente forman la región. Acá tenemos un mapa que puede ser anacrónico en algunos aspectos, ¿no? Pero en realidad está tomando un periodo muy amplio de tiempo, una visión muy amplia del tiempo para marcar las distintas culturas que fueron tomando lugar por ahí, ¿no? Entonces, eh, pero como yo les decía, no es que sea la fotografía de un tiempo determinado, sino que en general es para mostrar un poco las culturas, ¿no? Tenemos acá la región de Canaán, que va a ser la región de la actual Palestina. No tiene los límites que tienen ahora, por supuesto. La región de Mesopotamia, donde está el río Tigre y el Éufrates, la región de Egipto, donde tenemos el río Nilo, y por acá la región ya de Irán. Bueno, empecemos por Egipto. Egipto es un don del Nilo, decía Heródoto, ¿no? Y acá se puede ver claramente lo que Heródoto quiso explicar, porque si vemos el mapa, tenemos en la parte superior la zona del delta, y ni bien salimos de la zona del delta, tenemos desiertos extremos a los costados del río y el cauce del río bien marcado. Em, Justamente, si no fuera por el Nilo, el Egipto no existiría. Y no solamente la existencia misma del Nilo, sino la periodicidad del Nilo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la periodicidad del Nilo es justamente lo que le da vida al país, aparte de la existencia misma del río. Ahora vamos a ver por qué eh, se da eso. ¿No ve? Acá se está viendo, este sería el cauce del río, y fíjense cómo hay una franja fértil donde se puede llegar a sembrar y después viene el desierto infinito. Bueno, en la otra orilla pasa algo parecido, ¿no? Tenemos el desierto encima. Si bien, por supuesto que no todo el cauce, digamos, la zona del valle es así. La urbanización le ha ganado lugar al desierto y se ha expandido mucho más esta zona, pero en términos generales esto es un paisaje típico, es un paisaje típico de la región.
el río, dando una especie de bendición a la tierra en sus orillas, y después el desierto con todo lo que implica, ¿no? Esto es una cronología muy, muy general. No apuntamos a algo fino, sino más que nada a dar una idea. Egipto, la civilización del antiguo Egipto, eh, permaneció durante unos 3.000 años más o menos. Y es un número muy, muy grande si nos ponemos a pensar, ¿no? Eh, Acá tenemos, por ejemplo, el periodo de la dinástico, que es cuando se impone el primer rey que logra unificar los dos países. ¿Por qué digo esto de los dos países? Porque Egipto se consideró siempre como si fueran dos países separados. Dos países no separados, sino distintos y muy distintos, ¿no? El del delta del Nilo, un lugar sumamente húmedo con una vegetación muy importante, y el del valle, a partir más o menos de lo que acá está marcado como el Cairo, la actual capital de Egipto, para abajo es lo que se llamaba el Alto Egipto, o el valle del Nilo, y acá es el Bajo Egipto o el delta del Nilo. Entonces, cuando el país estaba separado en puntos de poder, ¿no? Que se llamaban nomos, gobernados por unos personajes que se llamaban nomarcas. Eran muy poderosos localmente estos personajes, y el primer rey Menes unificó a estos nomarcas, eh, tanto los del Alto como los del Bajo Egipto, eh, a partir de su propio poder. Entonces se instala como faraón, como rey absoluto de las dos tierras, de las tierras del delta y las tierras del valle del Nilo. A partir de ahí se formó una institución, la institución faraónica. Pero ¿qué pasa? En ciertos momentos, a lo largo de la historia, esa institución faraónica pasó por debilidades. Por diversos motivos se debilitaron, o por problemas propios de la estructura o por invasiones, depende de los casos, y se debilitaba, y otra vez se fragmentaba el poder en estos nomarcas. Entonces, se le llama reinos cuando eh, el gran territorio de Egipto está unificado bajo el poder de una sola persona, que es el faraón. Y periodos intermedios, acá tenemos primer periodo intermedio, cuando eh, los poderes locales se hacían con justamente el dominio de su propio lugar, por encima de un poder centralizado. Por eso hay, eh, como estamos viendo, tenemos el reino antiguo, el reino medio, y después llena el imperio nuevo, ¿no? Son momentos en que el poder faraónico se imponía por sobre los poderes locales. Y tenemos los periodos intermedios, ¿no? Por acá, más abajo, vienen el periodo helenístico, bueno, Alejandro Magno acá al final, y por último el periodo romano, donde Egipto pierde independencia como país y pasa a ser una provincia más del Imperio Romano. Bueno, solamente para nombrar un par de dioses, Egipto tiene muchos dioses, eh, y el principal era el dios Ra, que era el dios que representaba el sol, ¿no? Era la imagen del sol en el panteón de dioses. Es un dios muy, muy poderoso, muy, muy presente. Y también yo puse acá el dios Hapi, que es el espíritu del río Nilo, ¿no? Este diálogo que hay permanentemente entre el sol, entre el sol, entre la cultura de un dios solar y el Nilo. ¿Por qué? Y porque yo les había dicho que Heródoto dijo que el Nilo, el Egipto era un don del río Nilo, ¿no? Y justamente el río Nilo era el que marcaba el pulso de la civilización egipcia, porque por supuesto que son culturas agrarias, ¿no? Son culturas que están vinculadas con los ritmos agrarios, con los ritmos de la naturaleza, del campo, de la siembra, de la cosecha. Eh, entonces,
el tiempo estaba regido como una especie de diálogo entre la crecida del Nilo y el tiempo de las estrellas, ¿no? El tema está que eso se iba, es una situación forzada y se iba desplazando, que había que ir corrigiéndolo. Pero es muy importante esta relación entre el Nilo y el dios solar. Ellos tenían tres estaciones que justamente, fíjense que no estaban regidas por el sol, como las estaciones que tenemos nosotros ahora, las cuatro estaciones, sino que las estaciones de ellos estaban regidas por la crecida del Nilo. El Nilo lo que tenía era que es un río muy preciso, crece en un momento muy cronológicamente bastante preciso, crece, inunda, desparrama el limo en las costas y luego se retira. Pero ¿qué pasa? Lo hace en tiempos muy convenientes para la actividad agrícola del ser humano, cosa que en otros lugares no pasa, como vamos a ver. Entonces, era lógico que el tiempo iba a ser mucho más importante cuando lo dictaba el río que cuando lo dictaba el sol, por el tema esto de la actividad agrícola, eso les decía, ¿no? Entonces, tenemos una estación que se llama Yemu, Ajet y Peret, ¿no? Y acá tenemos el tiempo de la siembra, tenemos el tiempo de la inundación y el tiempo de la recolección. Entonces el río inundaba en un momento muy preciso, en donde no afectaba ni a la siembra ni a la cosecha. Y sabemos que los vegetales tienen un momento bastante preciso para sembrarlos, ¿no? Y mucho más en la antigüedad. Ahora con el tema de los híbridos, todo se ha ido desplazando, también se han creado nuevas especies, no nuevas especies, nuevas variedades de las semillas que son más elásticos en el tema del tiempo, ¿no? Pero antes había que ser muy preciso con esto, porque si no se perdía la cosecha o bajaba el rendimiento. Entonces, las crecidas del Nilo es justamente lo que marcaba el pulso del antiguo Egipto. De ahí la expresión de Heródoto, ¿no? Volvemos al mapa, volvemos al mapa para situarnos otra vez en la próxima civilización, que va a ser la de Mesopotamia. Mesopotamia es un lugar muy particular. Mesopotamia quiere decir tierra entre ríos, ¿no? Justamente tenemos dos ríos principales, el río Tigris y el río Éufrates por acá, ¿no? Y todo un sistema de ríos también en el interior, pero esos son los principales ríos. Aquí se desarrolló una gran civilización, pero a diferencia de Egipto en términos generales, ¿no? De Egipto también hubo hubo sincretismo, pero la fortaleza de la cultura egipcia siempre logró imponerse, ¿no? Acá de alguna manera también, pero con sus variantes, moderadamente, ¿no? Eh, Muchas culturas pasaron por este lugar y entre todas fueron formando una gran civilización, más allá de los aspectos puramente que tienen que ver con el poder, con el dominio de ciertos grupos sobre otros. Eh, es muy difícil distinguir cuándo un elemento, por ejemplo, artístico, es de la cultura acadia o es de la cultura sumeria. Hay muchos elementos en común porque los invasores fueron tomando muchos elementos de esa cultura que se estaba formando en la región. Más allá que venían de otro lado, cuando se instalaban, tomaban muchos elementos y se integraban a la cultura local. Por eso se habla de una cultura mesopotámica y no tanto de una cultura acadia o de una cultura siria por ahí o babilónica, ¿no? También, en ciertos aspectos sí, pero en general se puede hablar de una cultura mesopotámica que se fue gestando con el tiempo y con los distintos aportes de quienes tomaban el poder en el lugar. Esta es una imagen ya de la desembocadora de los ríos Tigris y Éufrates en una provincia que se llama Basora, que fue muy nombrada en la época de en la guerra de Irak, ¿no? Esa provincia se nombraba siempre, se escuchaba siempre en los noticieros. Para que vean ustedes también, el lugar es muy desértico, la zona es muy dura y el tema,
el gran problema de este lugar es que los ríos no crecen con la regularidad con la que actúa el río Nilo. Justamente, los ríos acá llegan a destiempo, muchas veces se llevan encima todo lo que es el trabajo agrícola, a veces, por ejemplo, el río Tigris genera torrentes muy grandes, inundaciones que afectan al ser humano. La inundación en el río Nilo, por ejemplo, es muy controlada, en el sentido que siempre venía con una carga de prosperidad y se podía llegar a marcar ciertos límites y demás. En cambio, las inundaciones acá muchas veces se llevaban por encima a los pueblos o a la misma actividad agrícola de las personas. Entonces son muy irregulares estos ríos al lado del Nilo en diversos aspectos. Entonces no era un lugar propicio eh, para, para establecer civilizaciones, sin embargo sí resultó a largo plazo una civilización, pero la gente sufría mucho las inclemencias del lugar y también sufría mucho el hecho de que haya sido lugar como de paso de civilizaciones y haya habido muchas guerras, muchos enfrentamientos y demás. Entonces era un lugar complicado para la vida. Eh, Podemos decir también que los lugares, las geografías de los lugares, las condiciones de los lugares generan el estado de ánimo de la gente y lo que piensa la gente de lo que es la vida y lo que es la muerte. Por eso en Egipto, por ejemplo, había una visión muy buena de la vida y había una visión mejor de la muerte. En la muerte, un buen egipcio, quien haya cumplido con ciertas pautas, podía gozar de una vida después de la muerte buena. Ahí va a ser lo mismo que hacía en vida, pero en unas mejores condiciones todavía. En cambio, la visión de la vida después de la muerte de Mesopotamia era muy negativa. Eh, Se iba a parar a un inframundo, no importaba el grado, los reyes también iban al inframundo y algunos dioses también iban al inframundo, y en el inframundo se la pasaba muy mal. No era un lugar de castigo, porque no eran religiones morales, pero sí se sufría mucho más que en vida. Entonces, justamente no sería descabellado pensar que las condiciones en que la gente vive le da idea de lo que va a pasar después de la muerte, eh, de manera que justamente esas condiciones que puede llegar a ver, las puede llegar a trasladar cuando hace un diseño del más allá. Bueno, esta es también una cronología muy ajustada. Siempre remarcamos que las fechas son totalmente aproximadas, son nada más que para ilustrar el tema. No podemos hilar tan fino, no tiene ningún sentido y tampoco hay tanta precisión. En, en Antiguo Oriente Medio, en la historia de Antiguo Oriente Medio se manejan tres cronologías, ¿no? Distintas. Por eso cuando uno hace un trabajo tiene que decir, bueno, estamos utilizando tal cronología, ¿no? Y hay grupos de especialistas que defienden una o defienden otra. Entonces, en términos generales, podemos hablar de una primera gran civilización, que es el periodo sumerio. En realidad ya había elementos locales, ¿no? Culturas locales, pero los sumerios llegan, no se sabe mucho sobre el tema del origen de los sumerios, ¿no? Hay varias ideas, pero realmente no se conoce. Llegan al lugar y junto con la cultura local hacen una gran civilización que se llama el periodo sumerio, ¿no? Eh, Grandes construcciones, una organización estatal, reglamentos y demás, ¿no? Que hacen que sea un lugar estable. Aparecen también elementos para la agricultura, elementos técnicos muy importantes, bueno, y se desarrolla la cultura que se llama la cultura sumeria. Luego viene el periodo acadio, ahí tenemos más o menos, más o menos una fecha, donde se establecen particularmente el personaje más conocido es Sargón, ¿no? Sargón de Akkad. Después hay un surgimiento de la cultura sumeria. Después viene el imperio llamado Paleo-Babilónico, con centro, por supuesto, en la ciudad de Babilonia.
de los amorreos o amorritas, que son ya, bueno, los acadios también, ¿no? Pero son semitas occidentales, los acadios son semitas orientales. Eh, y después viene el periodo casita, no se sabe muy bien el origen de los casitas, se supone que vienen de la región de Irán, pero se integran muy bien, adoptan todo lo que sea la cultura local, por eso no se sabe mucho de la cultura original casita. Fue un imperio que por ahí no está muy considerado en los estudios, no tiene tanta fama, ¿no? Pero fue el imperio que más tiempo se estableció, más o menos unos 500 años estuvieron los casitas ahí. El periodo más prolongado de dominio fue una época de relativa paz y demás. Entonces, pero no es de los más conocidos. Todo el mundo conoce a los asirios, por ejemplo, pero no conoce a los casitas. Eh, Sin embargo, hay muchos elementos también para estudiar en ese periodo, ¿no? Bueno, el imperio asirio. Después se impone el periodo neobabilónico con el famoso Nabucodonosor II, ¿no? Y luego el imperio persa y después, desde el otro lado, eh, viene Alejandro Magno y establece el imperio helenístico, ¿no? Eso en términos muy, muy generales. Entonces acá lo podemos ver más o menos esta superposición de distintos tiempos, donde tenemos una región rosada ahí, que es el espacio de la extensión de este periodo sumerio. Después tenemos el celeste, es el imperio babilónico, se extendió hasta acá, y el imperio asirio que termina a ocupar parte de Egipto también. Se extiende por todo, llega hasta acá, hasta la región de Fenicia, la actual Palestina. Y bueno, tiene una extensión muy, muy, muy grande, ¿no? Vamos a nombrar algunos dioses mesopotámicos. En general, los dioses mesopotámicos se suelen llamar a veces, con un nombre compuesto, o dos nombres en realidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a An barra Anu. An es el dios en la terminología sumeria, y Anu ya es un nombre semita. Recordemos un poco que los semitas son pueblos que están emparentados por la lengua. Es una relación de lengua que tienen esos pueblos. Tienen el elemento común de la lengua. No tienen la misma lengua, pero sí son muy cercanas las lenguas, pertenecen al mismo grupo. Los sumerios, por ejemplo, no, los sumerios tienen una lengua que es distinta. Pero cuando hablamos de semitas, son pueblos que están emparentados por la lengua. Esas lenguas tienen un ancestro común bastante cercano para ellos, ¿no? Entonces tenemos un dios principal, que es Anu, no tenemos imágenes, pero tenemos este ideograma, ¿no? Que significa también estrella. Este ideograma da cuenta del el rey Anu, pero es un dios ocioso, un dios que no tiene mucha injerencia fuera de los orígenes, ¿no? Pero estos dioses que tenemos acá, tanto Enlil, el dios de la tormenta, del viento, y Enki Ea, un dios del manantial, un dios también de la fauna y demás, ¿no? Eh, Son muy cercanos, mucho más cercanos al hombre. Entonces las personas le pedían favores a estos dioses ya, no tanto a Anu, que era un dios muy alejado, ¿no? Después tenemos otra tríada que está compuesta por Nana Sin, un dios lunar. Fíjense que el dios de la luna es masculino acá. Eh, y Nana Ishtar, que aparece como hija de él. Y Utu Yamash, otro hijo, que es el dios del sol. Acá tenemos los símbolos, ¿no? Este es el símbolo uno de los símbolos de la diosa Ishtar, y este es el símbolo del dios Yamash, un dios solar. Bueno, Ishtar muy venerada, una diosa muy, muy, muy
muy considerada por los seres humanos, del amor, el amor sexual particularmente, la guerra, y parte de la fertilidad. No, no, digamos, tomó algunos atributos de las antiguas diosas madres, pero algunos, y aparecen otros atributos que por ahí, como el de la guerra, son aparentemente más masculinos que otros, ¿no? Sin embargo, era una diosa de la guerra. Se la representaba generalmente así, ¿no? Con alas, unas flechas ahí y pisando, a veces pisando un felino. Esto del símbolo del felino también es muy importante. Y tenemos también al dios Yamash, eh, que se lo representaba así con un cuchillo, ¿no? Y es un dios eh, justamente de la justicia, la verdad y la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que había problemas, o por lo menos en los mitos se ve ese tema, cada vez que había un problema que es difícil de solucionar, se consideraba el criterio de Shamash para resolver los problemas. Entonces también la gente lo utilizaba como un dios que le iba a resolver o le que podía resolver los problemas también de las personas. Acá estoy marcando en este mapa que ya tenemos la costa del Mediterráneo para el oeste, en donde vemos la región de Canaán, la región de lo que sería la actual Palestina con Siria acá al norte, ¿no? Estamos marcando una ciudad que se llama Ugarit. Ugarit es un lugar arqueológico que se descubrió, si mal no recuerdo, en el año 28, 1928. Sí, que ya estaríamos ya en los 100 años del descubrimiento, dentro de poco, ¿no? Y fue muy importante, muy importante por el lugar arqueológico, muy importante entonces, una ciudad costera, eh, pero había muchas expectativas porque se descubrieron una serie de textos mitológicos que daban cuenta de elementos de los cuales hablaba la Biblia. La Biblia nombraba siempre muchos elementos que se tenían conocimiento difuso al respecto, por ejemplo, el tema de ciertos dioses que la Biblia condenaba. Y acá aparecen textos mitológicos que dan cuenta de la existencia de esos dioses concretamente. O sea que se corrobora que eh, por aquella época en que se escribió la Biblia, existían cultos a estos dioses, a pesar de que Ugarit ya se había extinguido, porque Ugarit se extingue más o menos en el siglo XII. Entonces, cuando los hebreos aparecen ya con cierto peso en la región, con una marca identitaria, que se reconoce que ya son hebreos, ya Ugarit ya no existía. Sin embargo, sí existían los cultos a los dioses en la región más amplia, ¿no? Particularmente acá, en la zona de Siria y el sur de Siria, ¿no? Y sería el norte de Palestina. Estaban muy presentes esos dioses. Y acá tenemos a estos dioses. Esto es otra tríada. Tenemos al dios El, la diosa Ayera y el dios Bajal. Había otros dioses también, ¿no? Pero esta es una tríada la más importante. El dios él es un dios eh, primordial, es un dios creador, pero también como la mayoría de estos dioses creadores luego se retiran a un segundo plano y toman protagonismo unos dioses que tienen que ver más con la guerra, con el elemento que se puede llegar a percibir más en la situación del humano, ¿no? Por eso es la relación tan importante que tienen estos dioses guerreros en la antigüedad, ¿no? Y la diosa Ayera como una especie de diosa madre, con todos los atributos, por así decir, de las antiguas diosas madres, heredera de esas cosas, a las cuales se la sentía muy cercana de la vida cotidiana, a la cual se le rendía culto. Y Bajal, por otro lado, el dios guerrero, que no tiene relación filial directa con esta pareja, pero que se lo considera parte de la tríada, ¿no? Este Dios es un Dios muy presente, las proezas de este Dios la gente la tenía muy presente y también se le rendía culto, ¿no? Por eso la Biblia
condena justamente el culto a las Asherá y a los Bajales, le dicen, ¿no? El culto que los hebreos, que algunos hebreos renegaban del monoteísmo y le seguían rindiendo culto a estos dioses locales, a estos dioses de la región, y es condenada esas actitudes son condenadas por la Biblia. Bueno, llegamos finalmente a los hebreos, ¿no? Los hebreos eh, más o menos aparecen en el siglo X, en la región, por lo menos así parecen marcar los registros, ¿no? Ya se empiezan a notar con una identidad, diferenciándose del resto de los pueblos. Y forman dos reinos. Estas divisiones que tenemos acá están dadas por la Biblia, en realidad, ¿no? Son divisiones legendarias, estimativas, no son divisiones precisas. De todas maneras, se sabe que existieron dos reinos, uno en el norte y otro en el sur. El del norte se llamaba Israel, el del sur se llamaba el reino de Judá, y que en esos reinos entre los dos tenían la totalidad de las que se consideraban las tribus de Israel, ¿no? Que en realidad tenían los nombres de los hijos de Jacob. Entonces, perdón, entonces, se sabe que el reino de Israel era muchísimo más poderoso, fuerte, tenía muchos vínculos con sus vecinos, buenos vínculos con sus vecinos, por eso era un reino importante, y que el reino de Judá era un reino menor. En todo caso, el reino del norte, por la invasión asiria, termina de existir en el siglo VIII. Entonces, el reino del sur se fortalece al desaparecer el reino de Israel, se pierden, los asirios deportan la totalidad de la población, la trasladan a otro lugar y acá traen nueva población. Entonces se pierde la identidad de ese pueblo de Israel en relación con la relación de los que están en el sur, que es el reino de Judá, ¿no? Entonces, el reino de Judá es el que escribe la Biblia, el reino del sur. Y la explicación del reino de Judá, de que por qué Dios permitió a los asirios, no protegió a su pueblo de los asirios y permitió la eliminación del pueblo, la explicación que encuentran los del sur, una explicación totalmente política, ¿no? Es que por no haber cumplido los preceptos del monoteísmo y haberle rendido culto exclusivo a Yahvé. Entonces Yahvé, como castigo, eh, utiliza a los asirios como herramienta para castigar a su propio pueblo. Entonces, el Reino del Sur, al escribir la Biblia, utiliza justamente este acontecimiento o este proceso, porque fue también un proceso rápido, pero fue un proceso, eh, lo utiliza como ejemplo, como propaganda para llevar adelante activamente y políticamente el monoteísmo, ¿no? Entonces, Dios castigó a quienes no cumplieron con sus preceptos, eliminándolos del mapa, literalmente, ¿no? Esta región es lo que después se va a llamar Samaria, ¿no? Porque Samaria inclusive era la capital. Em, bueno, entonces, luego que queda el reino de Judá, aparece en esos tiempos aparece con gran ímpetu el imperio neobabilónico que vence al imperio asirio, aquel que había eh, extraditado a los israelitas, y se impone en el lugar. Al principio, el reino de Judá como que busca eh, amoldarse a la situación, pero después se intentan rebelar, producen disturbio y Nabucodonosor II, que lo tenemos acá abajo, Nabucodonosor II lo que hace
algo similar a los asirios, pero con una variante muy importante y que le resulta mucho más económica. No extradita a todo el pueblo, sino que extradita a la élite de los judíos, nada más. Entonces, que son relativamente pocas personas. Eh, Se va a Babilonia, el rey, la corte, los artesanos y ciertos otros elementos que tienen que ver, bueno, con los escribas y todo este tipo de cosas. Es como que si fuera la élite intelectual y de poder, a esos los llevan a Babilonia y queda una gran cantidad de gente en el campo. Entonces la cultura que había generado el monoteísmo judío se traslada a Babilonia y la gente del campo, al no tener la presión política, religiosa de aquellos que redactaban la Biblia, que tenían el poder político, eh, caen en el culto de las divinidades cananeas como las que vimos antes, ¿no? En Baal y en Asherá particularmente. Entonces, este es el imperio neobabilónico que ocupa todo este lugar que está marcado acá, ¿no? Y ese es el que produce el llamado el exilio babilónico, exilio a Babilonia. Acá vemos un cuadro de Tissot de- sí, del siglo XIX, prácticamente siglo XX, y en donde se ve, quiere mostrar este artista la destrucción del templo de Jerusalén. eh, Nabucodonosor manda a destruir el templo de Jerusalén y la extradición de los judíos a Babilonia. Los que se llaman judíos, digamos, en realidad eran la élite, el grupo de poder importante, ya les decía, con los artesanos finos y todo este tipo de cosas, y queda una gran cantidad de gente, la mayoría, que quedan trabajando el campo. Entonces, en Babilonia están, Babilonia les sirve un montón porque Babilonia es el centro del mundo, hay una cultura muy grande, ahí los judíos toman muchos elementos mitológicos y los resignifican a su forma y a sus necesidades. Entre ellos, por ejemplo, el famoso texto del diluvio, ¿no? El texto del diluvio es un texto mesopotámico que es adaptado después a la cultura judía e incorporado en la Biblia. Bueno, como muchos textos hacen eso, o sea, hay sincretismo, siempre hay sincretismo, aunque se vista después de, de historias, por ejemplo, estrictamente judías. Muchas de esas historias tienen que ver con los sincretismos de Babilonia, por ejemplo. También hay sincretismo de Canaán, por supuesto, porque ellos son cananeos también. Entonces, luego viene el imperio aqueménida, ¿no? Ciro el Grande, los persas, se imponen en la región y Ciro les permite el regreso a Jerusalén de los judíos, ¿no? Y inclusive les ayuda a reconstruir el templo que había destruido los babilónicos, ¿no? Este persa les permite, pero le da como cierta autonomía, pero no le da una libertad extrema. Siguen estando bajo el poder del imperio persa, ¿no? Eh, pero con cierta autonomía religiosa, pueden hacer su vida de forma, entre comillas, bastante independiente, a pesar de que están bajo el dominio persa. Luego viene Alejandro Magno y, como sabemos, se impone por encima de los persas. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido grato. Era más que nada es un repaso, esto lo vemos, esto se puede encontrar en cualquier cronología de internet. Así que, bueno, estamos en contacto. Nos vemos la próxima clase.